Prueba de hipótesis estadística para la media poblacional de una variable cuantitativa, una sola muestra utilizando SPSS. Para esto vamos a trabajar con unos datos hipotéticos, unos datos supuestos que representan los sueldos diarios en miles de pesos de un grupo de hombres cabeza de familia de 3 tipos de empleo diferentes. En esos 3 tipos de empleo tenemos los soldadores, personas que se dedican a trabajar con esta actividad, construcción y personas que tienen que ver con la academia. Son datos hipotéticos, por supuesto. A diferencia de otro software, como por ejemplo StatGraphic, que para cada una de estas actividades académicas trabaja con columnas diferentes, SPSS trabaja con 2 variables. Una variable que sería empleos y otra variable que sería el salario. Entonces, antes de comenzar a hacer la actividad, vamos a preparar el software. Para ello, ya tenemos el software previamente abierto. En vista de variables, vamos a comenzar a dar las categorías. Tenemos 2 variables, una que es el tipo de empleo es una variable numérica, vamos a decirle que no tenga decimales. En medida vamos a decirle que es una variable nominal, tipo de empleo. Y en valores vamos a colocar unas categorías. Decimos que el empleo 1 corresponde a soldadores. Vamos a añadir que el empleo 2 corresponde a constructores y que el empleo 3 corresponde a los académicos. Y por último vamos a finalizar. Tengo lista mi primera variable. Mi segunda variable es una variable de salario. Por supuesto, es una variable numérica. Vamos a decirle que no tenga decimales, no tiene valores y es una variable escala. Entonces, cuando ya tengo definido mis variables, aquí en vista de datos voy a pegar mis datos. Ya los tengo previamente categorizados en Excel. Simplemente vamos a copiar y vamos a pegar. Seleccionamos. Copiamos y nos vamos a SPSS y pegamos. Mis 2 variables pegadas. Aquí si prefiero puedo cambiarlo de etiqueta. Puede ser categoría de número o la descripción como tal. Aquí dándole clic solamente a este botón. Entonces aquí tenemos ya nuestra variable, nuestra base de datos ya. Entonces lo primero es verificar los supuestos y prueba la hipótesis que el salario promedio de los académicos es diferente de 60.000. ¿Cuál supuesto hay que verificar? Siempre cuando vamos a trabajar una sola muestra hay que verificar un supuesto que se llama normalidad. Este supuesto se verifica con una prueba que se llama prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y es una prueba que permite contrastar la hipótesis de que los datos provienen de una distribución normal. Esta prueba tiene 2 hipótesis. La hipótesis nula es los datos provienen de una distribución normal y la hipótesis alternativa, los datos no provienen de una distribución normal. Entonces, eso es lo primerito que vamos a hacer en el software. Primero, verificar el supuesto de normalidad antes de hacer cualquier cosa. Hay que verificar ese supuesto cuando es una sola muestra. Entonces, primero vamos a hacer eso. Nos vamos entonces al software. Pero mi ejercicio solo habla de académicos. O sea, para hacer mi análisis
no tengo que tener en cuenta a los soldadores ni a los constructores, solo a los académicos. Que para mi estudio, aquí tengo los académicos, los académicos que para mi estudio yo los tengo categorizados como 3. Entonces, antes de hacer la prueba de normalidad, yo debo seleccionar solamente los casos que corresponden a 3. Entonces me voy aquí a datos, seleccionar casos, digo que voy a seleccionar los casos que satisfacen determinada condición y que corresponden al tipo de empleo que es igual a 3. ¿Esto qué quiere decir? Me va a aplicar un filtro y no voy a trabajar con los otros casos, es decir, los otros tipos de empleo, porque solamente para este caso me están pidiendo los académicos. Entonces damos continuar y damos aceptar. Mi ventana de resultados me va a aparecer que apliqué un filtro. Solamente voy a ver la variable 3. Y si me voy a mi base de datos, puedo observar aquí que los que no corresponden a académicos aparecen tachados, aparecen con una línea. Significa que no voy a tener en cuenta ese conjunto de datos. Solamente voy a tener en cuenta, por supuesto, a los académicos que corresponden a la categoría 3 para este ejercicio. Entonces ya así puedo hacer mi análisis de prueba de normalidad. Simplemente me voy a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y le doy prueba KS de una muestra. ¿Cuál es la variable que quiero analizar? La variable salario. Yo quiero saber si los salarios de académicos proceden o tienen una tendencia a una distribución normal. Aquí selecciono la distribución con la que quiero contratar. Por supuesto, vamos a trabajar la distribución normal. Y ahí le damos a aceptar. Vemos que tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula me dice que los datos provienen de una distribución normal. La hipótesis alternativa me dice que los datos no provienen de una distribución normal. Bien, ¿cómo hacemos la conclusión? En el software, este es el valor de la prueba de Kolmorov-Smirnov, dice que 0.49, pero en realidad con lo que voy a concluir es con la significancia asintótica bilateral, que nosotros la conocemos como p-valor. Ese numerito que está aquí, que corresponde a 0,968, es el que me va a determinar la conclusión. Si ese p-valor, es decir, el 0,968, es mayor que la significancia, vamos a trabajarla con 0,05. Entonces me voy con la hipótesis nula. Digo que no tendré evidencia para rechazar la hipótesis nula. Pero si este valor de la significancia asintótica bilateral llegara a ser menor que 0,05, entonces rechazaré la hipótesis nula y me quedaré con la alternativa. Para este caso, mi p-valor es 0,968. Lógicamente es mayor que 0,05. Es mayor que 0,05, digo que no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Luego los datos allí puedo decir que provienen de una distribución normal. Si se cumple este supuesto de normalidad, entonces puedo continuar mi análisis con una prueba que se llama prueba TD-Student. Si ese supuesto de normalidad no se cumple, es decir, los datos no provienen de una distribución normal, no puedo aplicar TD-Student. Tengo que recurrir a la estadística no paramétrica. Pero ese no es el caso aplico la prueba TD-Student para una muestra para el contraste de una media poblacional. Entonces en el software nos vamos a analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. ¿Cuál es la variable que quiero contrastar? La variable salarios. Aquí va el valor de la prueba, es decir, con qué valor quiero contrastar ese salario. Entonces aquí se coloca la hipótesis a contrastar. En este caso
60 y le damos aceptar. Tengo 32 casos. El promedio de ellos es 66.84 con una desviación típica de 13.77 y un error típico de la media de 2,435. Entonces aquí tengo mi T experimental, grados de libertad 32 menos 1 que da 31, y aquí tengo mi P valor de 0,08. Como ese P valor es menor que 0,05, entonces digo que rechazo la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Rechazamos entonces la hipótesis nula y decimos que el salario promedio de los académicos es diferente de 60,000 pesos diarios. Hay que tener en cuenta que el p-valor en SPSS no siempre es la significancia asintótica bilateral. Veamos, para nuestro ejemplo es igual a la significancia asintótica bilateral. ¿Por qué razón? Para la hipótesis alternativa de dos colas, el p-valor en SPSS efectivamente coincide con la significancia asintótica bilateral. Para los otros casos, es decir, para pruebas de una cola, es necesario mirar el signo del T experimental y con base en el signo del T experimental y del tipo de cola hallamos el p-valor, lógicamente asociado con la significancia asintótica bilateral que nos da SPSS. Entonces, si la hipótesis alternativa es mayor que y el signo del T experimental es positivo, entonces el p-valor será la significancia asintótica bilateral entre 2. Si la hipótesis alternativa es mayor que, pero el signo del T experimental es negativo, entonces el p-valor será 1 menos la mitad de la significancia asintótica bilateral. Si por el contrario la hipótesis alternativa es menor que y el signo de T es positivo, entonces el p-valor será 1 menos la significancia asintótica bilateral entre 2. Si la hipótesis alternativa es menor que y el T es negativo, entonces será significancia asintótica bilateral entre 2 solamente. Hay que tener en cuenta esto para sacar la conclusión. Por ejemplo, aquí fuera menor que en vez de diferente de, entonces estaríamos hablando de una sola cola. Entonces, ¿cómo saco el p-valor si aquí fuera menor que? Miro el signo de T, que es positivo, hipótesis menor que. T es positivo, pero voy a buscar la hipótesis alternativa menor que. Hipótesis alternativa menor que T positivo. Entonces el p-valor será 1 menos la significancia asintótica bilateral entre 2. Es decir, que a 1 tendré que restarle la mitad de este valor, o sea 1 menos 0,08 entre 2, o sea 1 menos 0,04, y ese valor es el p-valor. Recordemos, hay que tener en cuenta tanto el signo de T como el tipo de hipótesis que estamos trabajando, siempre y cuando esa hipótesis sea de una sola cola. Con esto damos por terminado la prueba T para una muestra. Recordemos, hay que calcular primero la prueba de normalidad y posteriormente, si se cumple la normalidad, entonces aplicamos la prueba T de student.